¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores, y como no, nos encontramos con el segundo partido del Grupo B. Este grupo que tiene a Racing y Cuiabá, partido que van a tener en la descripción. Y en estos momentos nos encontramos con el partido entre Melgar y por otra parte River Plate de Uruguay. Uruguay y Perú, en cancha obviamente de Melgar, Melgar hacía de local. Y la verdad es que pesó la localía hoy. Hoy creo que pesó la localía y el buen fútbol. Melgar hoy verdaderamente jugó un gran partido. Si hay algo que siempre destaco de los equipos peruanos, en todos los resúmenes de Sporting Cristal lo dije, en los de Alianza Lima también, es la... No quizás cómo se da, porque después quizás se puede terminar ejecutando mal, pero la idea de juego que tienen los equipos peruanos del tiki-taka, del tocar, me gusta bastante y creo yo que con equipos y con planteles con más jerarquía se podría ejecutar a la perfección, pero bueno, en este caso hay una diferencia abismal entre lo que es la Liga de Perú en cuanto a economía con, por ejemplo, la Liga Brasileña, que son los dos polos, digamos. Es terrible, entonces no se puede competir desde ese lado. Sin embargo, la idea de los equipos peruanos siempre es muy buena y hay que brindar por eso y hay que también reconocerlo y ponerlo en primera plana para que se tenga en cuenta también. Y en este caso gana un partido importantísimo, 3 puntos importantes. Como saben, ganar de local es primordial y más en esta Copa Sudamericana que solo clasifican los primeros. Y en este caso Melgar lo hizo muy bien, le gana 2-0 a River, se pone con 3 puntos en misma condición que Cuiabá, a 3 puntos de Racing que lo va a recibir la semana que viene, más adelante lo va a recibir, no sé exactamente cuál es la fecha exactamente, pero la semana que viene sé que no hay copa, así que para no perdérselo se suscriben y activan la campanita, claro está. Si les parece vamos a ver juntos el resumen entre Melgar y River Plate, que lo voy a tener por acá, vamos a darle play. 2-0, 2 goles de Bernardo, ¿no? Sí, el nombre de este señor, Bernardo Cuesta, sí, Bernardo. 2 goles de Bernardo Cuesta en primera instancia, ahí. De piso ahí, de pique al piso casi. No, creo que le pegó antes de que caiga. Ahora lo vamos a ver. Bueno, antes de que caiga, con rebote en el piso obviamente, termina siendo el primero después de una gran asistencia de Ramos. Hay que quedarse con el centro porque es muy bueno. Le come toda la espalda a los jugadores de River y le termina cayendo muy bien a Bernardo Cuesta, el 9 de este equipo, que mete un golazo. Para mí es un muy lindo gol este, hay que reconocerlo, y termina siendo un gran gol del 9 que hoy fue la figura, nuevamente fue la figura. Y acá estamos viendo el segundo, ya en el segundo tiempo, minuto 77, un River muy adelantado, tratando de ir a buscar el descuento porque, quieras o no, tenés que salir a buscar los resultados en la Copa Sudamericana, tenés que ganarlo, por eso a veces no entiendo mucho cuando los equipos en la fase de grupo de la Copa Sudamericana se tiran atrás. Vos tenés que salir a buscar el resultado. Yo entiendo que haya maneras de ganarlo el partido, que haya maneras de defender, haya maneras de atacar y cada uno elige el camino para llegar a la victoria. Pero al fin y al cabo es Copa Sudamericana y no podés dejar ningún punto en el camino. Por eso me parece bien que haya ganado Melgar, me parece que es merecido y es justo. Un gran partido de Bernardo Cuesta. La segunda asistencia fue de Martín Pérez Guedes, para que tengan en cuenta. Y termina ganando muy bien, 64% de posesión. Tuvo 5 tiros al arco, 5 corners. Bueno, y por el lado de River tenemos 36% de posesión y 2 tiros al arco nada más. Por lo tanto ganó el que más lo buscó. Y eso a mí me gusta, que en el fútbol gane el que lo merece, es algo lindo porque premia el buen juego. Y en este caso Melgar lo hizo muy bien, así que felicitaciones para los hinchas de Melgar, para los hinchas de River. Ya saben, esto es fútbol, todos los fines de semana hay revancha. En este caso creo que el fin de van a jugar el torneo uruguayo, así que van a tener revancha para poder reivindicarse después de esta derrota. Y también revancha de Copa Sudamericana van a tener próximamente frente a Cuiabá. No sé si juegan de visitante o de local, pero el partido que van a jugar es frente a Cuiabá la próxima fecha. Así que a seguirlo de cerca, acá en la pantalla de Suda. Por lo tanto, te suscribís y activás la campanita para no perderte ninguno de todos los videos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho, un abrazo a todos y chao, chao.